Pues bien, todo este contexto de lo que ha pasado en los Estados Unidos en las últimas horas amerita un análisis un poco más a fondo. Así que saludamos a nuestro invitado Alejandro Borges, internacionalista, magíster en inteligencia estratégica y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana en el área de los Estados Unidos. Estamos con el especialista que es. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mire, han pasado tantas cosas en las últimas horas que no sé ni por dónde empezar. Le propongo que comencemos hablando de lo que fue este discurso del Estado de la Unión y terminemos como por el resultado del juicio político a Donald Trump, si le parece. El que vimos ayer en ese discurso del Estado de la Unión fue un discurso de reelección. Sí, por supuesto. Aquí hay que entender que ante todo la política es una cuestión de imagen y sobre todo la política estadounidense. Y si ha habido un presidente mediático en estos últimos años, pues ha sido Donald Trump, desde su cuenta de Twitter, de su manejo en televisión, además pues lo recordarán, él antes dirigía un reality show, etcétera, etcétera. Y entonces lo que vemos en este discurso de la Unión son unas cifras infladas, exageradas, de ciertos logros que sí ha tenido esta presidencia. Si bien el desempleo, digamos, ha bajado un poco y se ha aumentado el empleo en el sector de la manufactura y en otros sectores de lo que llaman el blue collar worker, ¿no? el trabajador de cuello azul, sí, el obrero, también se puede ver que al mismo tiempo se ha reducido ese incremento estos últimos años. Entonces, por un lado, está, digamos, como ese acercamiento a su base votante, lo que veíamos ahorita en imágenes, de esos votantes blancos de clase media baja, que ven en Trump como el ideal, ese ideal americano del hombre que se hace a sí mismo, en general en ese sentido, y que además se sienten rechazados por proyectos progresistas impulsados, digamos, por candidatos más que todo demócratas, y lo que pasó pues en la presidencia pasada de Barack Obama. Entonces, claro, esos pequeños triunfos aquí fueron inflados, fueron exagerados, y además está pues la causística moral, ¿no? El presentar a Juan Guaidó, el hablar más de Irán, en esta moral que tiene como buen sector de la población estadounidense, de que ellos deben liderar al mundo y que pues tienen esa moral de libertad individualista es la que debe como proprenderse en el mundo. Mire que justamente sobre ese punto le quería preguntar, porque vemos como también centra mucho en su discurso Donald Trump en hablar de lo grande y respetado que ha vuelto a ser Estados Unidos otra vez. Le recuerda a la gente que lo está escuchando del poderío militar que tiene Estados Unidos. ¿Por qué lo hace? ¿Eso es importante para el pueblo estadounidense? ¿Esto lo conecta con la gente? Es decir, para el norteamericano es importante sentir que siguen siendo una gran potencia, que quita y pone y que todo lo puede. Claro, si tenemos que entender, digamos, en un concepto como de nación americana, aunque en realidad podríamos hablar de varias naciones, pero la nación americana a la que le apela Trump es esa nación que está convencida que debe liderar al mundo, que además debe mostrar su poderío, que debe liderar por la razón o por el poderío, por la fuerza militar, y que precisamente está el orgullo, digamos, estas imágenes que veíamos de la familia del sargento, que es recibida con honores. Entonces, esa demostración como unilateral de tener la razón, de ser esta nueva Jerusalén que se pensaron de pronto los puritanos hace siglos o los herederos del liberalismo occidental. Entonces, en ese sentido, digamos, él toca mucho las emociones de esa base votante. Y por eso lo aprovecha también. Exacto. El incómodo momento que se vivió con Nancy Pelosi, con la presidenta de la Cámara de Representantes, ¿en qué punto deja la relación del Ejecutivo y la Cámara Baja de aquí en adelante a lo que le queda del gobierno? ¿Y qué tono le pone a una campaña presidencial que apenas está comenzando? Porque quedó clarísimo que aquí hay una ruptura. No, y es una ruptura que tú puedes encontrar en toda la historia americana, por eso hablaba de varias naciones. Nancy Pelosi nos representa esa otra nación de pronto más intelectual, progresista, en donde la sociedad se debe mejorar, en que le da vergüenza que en la mayor potencia militar, política y económica del mundo haya gente pobre y gente que no tenga derechos que en otros países ricos sí los hay, cierto bienestar. Entonces, y si ustedes se fijan bien, y si los televidentes se fijaron bien, también Nancy Pelosi es una persona que sabe manejar la imagen. Ella en los círculos conservadores que respalda a Trump es como un gran satán, o sea, la tienen muy vilificada, y ella precisamente está representando. Entonces, lo que vamos a ver ahorita en la reelección es de pronto una presidencia ya un poquito más incómoda, en que el legislativo ya no le va a copiar tanto, ya no tiene mayoría en ambas cámaras, pero vemos que sin embargo sigue habiendo una ventaja para Trump, y lo vimos desde el impeachment. Si bien la Cámara puede bloquear sus proyectos, en el Senado los puede respaldar.
Entonces, si bien la Cámara lo llevó a una impugnación, a un impeachment, en el Senado pues acabamos de ver que era casi como una derrota cantada a los que iban contra Trump, Sí. en que en efecto pues el Senado respaldó al presidente Trump y no llevó a cabo ni la destitución ni las cargas políticas de lo que se le acusaba. El otro episodio de la noche que no podemos pasar por alto es lo que tiene que ver con Juan Guaidó, esa ovación. Aquí dos cosas como para analizar un poquito. Uno, que allí ya se unieron los dos bandos, demócratas y republicanos, de pie a aplaudir. ¿Esto qué significa? Que están de acuerdo todos en el gobierno de los Estados Unidos con esa línea que ha seguido Trump frente a Venezuela. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿le va a servir de algo en la práctica a Juan Guaidó este espaldarazo de Donald Trump? Pues en lo primero, no sé qué tanto realmente hay un apoyo, o sea, simplemente un tema protocolario en el que hay que levantarse a quien fue reconocido por el gobierno. ¿O habrían podido no hacerlo? O habrían podido no hacerlo. Pues Venezuela es un país incómodo tanto para demócratas como republicanos. Entonces, tratar de entender realmente pues qué pasó ahí, digamos que requeriría entender o ver las versiones de los congresistas y en este sentido, pues sí. Y aún así, pues hay que ver que Venezuela, con su discurso muy antiestadounidense, muy anti-yanqui, como dicen ellos, pues precisamente les va a ser incómodo. Pero ahí lo que están logrando, sin ser yo experto en Venezuela, es pues que Juan Guaidó le va a ir mal en su país de origen. O sea, ya ha tenido varios fracasos, tuvo, digamos, este encarcelamiento político para sus seguidores y pues a pesar de todos los problemas de Venezuela, digamos, buena parte de la población y de la institucionalidad venezolana sigue apoyando al presidente Maduro. En ese sentido, Juan Guaidó, digamos que su imagen y los fracasos anteriores, es muy probable que en efecto se cumpla lo que dijo el presidente Maduro y se quede sin trabajo. Es decir, que esto sea un mensaje que se envía a la comunidad internacional, pero ya en la práctica que lo que se busca es que haya una transición ahí de gobierno y salga el régimen, seguramente no va a pasar. Cierro con esto rápidamente porque me parece importante. La última encuesta de Gallup que se acaba de publicar dice que el 63% de los estadounidenses aprueban la gestión económica de Donald Trump y el 49% aprueban generar su gobierno. Estos números, sumados a ese resultado del juicio político que fue favorable para Trump, lo dejan más que fortalecido y perfilado para ser el próximo presidente de los Estados Unidos otra vez. Sí, por supuesto. Hay que recordar que los votantes en general son cortoplacistas. Entonces, claro, y sobre todo cuando se le toca el bolsillo al votante, eso es lo que ve. Algunos otros expertos, sobre todo expertos en economía, dicen que estas mejoras en la economía estadounidense vienen de antes, vienen de Obama, pero que Trump de todos modos ha sabido capitalizar. Más bien la preocupación es si estas medidas van a ser sostenibles, a largo plazo. Leía yo en un artículo hace poco en donde se afirmaba que Estados Unidos no ganó en el juego económico, sino que no perdió. Sus principales contendores como China o la Unión Europea o Rusia han tenido como algunos declives económicos que han sido aún mayores de los que ha tenido Estados Unidos en años recientes y ha tenido una leve recuperación a ese respecto. Pero lo que sí se teme es que de todos modos, digamos, en el gasto del día a día en Estados Unidos, el pagar los créditos, sean créditos universitarios o la gente que se enferma y tiene que pagar por sus medicamentos, sigue siendo un costo de vida tremendamente alto. Entonces lo que se teme es que estas pequeñas victorias le van a dar para una reelección, pero que a largo plazo pueden afectar al ciudadano promedio estadounidense. Y es que lo de Donald Trump realmente es increíble, él sabe capitalizarlo todo muy bien, todo lo capitaliza a su favor y ahí están los resultados. Pues bien, Alejandro Borges, internacionalista, como les contábamos, magíster en inteligencia estratégica, profesor de la Universidad Javeriana, muchas gracias por habernos acompañado aquí esta noche a darle esa lectura, ese análisis de contenido al discurso de Donald Trump y a lo que pasó la noche de ayer. Buenas noches para usted. Muchas gracias, buenas noches.